Un momento, tenemos un mensaje del coautor de este contenido. Nos comparte una nota, quiere dar las gracias. Hay muy importante, en la descripción hay una lista de enlaces recomendados. Y ahora sí, continuamos con la explicación. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Apache Hadoop. Pero ojo, no vamos a hablar solo de tecnología. Esto es más bien la crónica de un cambio total de paradigma. Es la historia de cómo un simple elefante de juguete, uno amarillo, terminó sentando las bases de toda la era del Big Data. Sí, así como lo oyen. La solución para manejar esa avalancha, ese diluvio de datos que amenazaba con ahogar a toda la web por allá a principios de los 2000, bueno, no vino de un supercomputador carísimo. No, señor. Vino de una idea genial inspirada, en parte, por un pequeño elefante de peluche. Suena a chiste, pero es real. Y ahora vamos a ver cómo sucedió. Bueno, arranquemos. Hay que viajar un poco en el tiempo, a principios de los años 2000. ¿Se imaginan la escena? Empresas que hoy son gigantes como Google estaban lidiando con un problema completamente nuevo, uno nunca antes visto. La World Wide Web estaba explotando, crecía a un ritmo demencial y generaba un volumen de datos pero tan grande que las bases de datos de toda la vida, las tradicionales, simplemente no daban abasto. Se rendían. Y para enfrentar ese desafío monumental, un par de ingenieros de Google, Jeffrey Dean y Sanjay Hemawat, publicaron 2, llamémosles papers, que lo cambiaron todo. Eran documentos académicos, sí, pero no eran solo teoría abstracta, para nada. Eran literalmente los planos de la maquinaria que hacía funcionar a Google por dentro. Y muy pronto, esos 2 documentos se convirtieron en la Biblia, en los evangelios del Big Data. Pero la historia no termina en Google. Mientras todo esto pasaba, por fuera, 2 ingenieros, Doug Cotting y Mike Caffarella, estaban, dándose contra la misma pared. Estaban tratando de construir su propio motor de búsqueda, un proyecto de código abierto llamado Nudge, y tenían exactamente el mismo problema de escala. Y claro, cuando leyeron los papers de Google, fue como una revelación. Doug Cotting vio ahí la pieza que le faltaba al rompecabezas, y tomó una decisión clave. Iba a crear una versión de código abierto de esa misma idea. Y así fue. Para 2006, ya trabajando en Yahoo, Cotting le puso manos a la obra y le dio vida a este nuevo proyecto. ¿Y el nombre que le puso? Hadoop. Sí, Hadoop. Un nombre que suena hasta tierno, ¿verdad? Se lo puso por el elefante de juguete de su hijo. Un nombre súper humilde y juguetón para una tecnología que, sin que nadie lo supiera, estaba a punto de cargar sobre sus hombros el peso de toda la economía digital. Pero, a ver, ¿cuál era el problema de fondo que Hadoop venía a solucionar? ¿Qué lo hacía tan revolucionario? Bueno, todo se reduce a un concepto que es fascinante. Se llama la gravedad de los datos. Imagínense esto por un segundo. Cuando uno tiene terabytes, o mejor dicho, petabytes de información, mover todos esos datos a un lugar central para poder analizarlos es como intentar mover una montaña completa para llevarla a un pequeño taller. Es una locura. Es lentísimo, carísimo y sobre todo nada práctico. Bueno, esa es la gravedad de los datos. Una fuerza, casi como la física, que hace que los grandes volúmenes de datos se queden pegados donde están. Y aquí es donde entra la genialidad de Hadoop. Su solución fue darle la vuelta al problema. En lugar de mover la montaña, ¿por qué no movemos el taller? En vez de estar arrastrando petabytes de datos por toda la red, que es un dolor de cabeza, Hadoop hace lo contrario. Envía el código, el programa de análisis, a las máquinas donde los datos ya están guardados. Es un cambio de mentalidad súper simple en el fondo, pero, increíblemente poderoso. Claro que, para que esta filosofía de mover el cómputo funcione, se necesita un sistema de almacenamiento que esté a la altura. Y ahí es donde entra en juego el HDFS, el sistema de archivos distribuido de Hadoop. Está diseñado partiendo de una premisa, una verdad inevitable en el mundo de los servidores. El hardware va a fallar. Siempre. Es cuestión de tiempo. Así que para protegerse de eso, por defecto HDFS hace algo muy inteligente. Crea 3 copias de cada pedacito de dato y las guarda en máquinas diferentes. Así, si un disco o un servidor muere, no pasa nada. La información sobrevive. ¿Ok? Entonces, ya entendimos el porqué de Hadoop, su filosofía. Ahora vamos a ver rapidito el cómo. ¿Cuál era el motor que hacía que toda esta magia funcionara? Bueno, ese motor se llama MapReduce. Pensemos en MapReduce como si fuera una línea de producción, una fábrica. Tiene 3 pasos. Primero está la fase Map.
Aquí, imaginen que un montón de trabajadores, que en realidad son las computadoras del clúster, toman cada uno un pedacito del trabajo y lo procesan al mismo tiempo, en paralelo. Luego viene el paso intermedio, que es la verdadera magia de Hadoop, el Shuffle and Sort. El sistema de forma automática recoge todos esos resultados parciales y los agrupa, los ordena por clave. Es como si alguien clasificara todas las piezas por color y forma. Y finalmente, la fase Reduce. Un último trabajador agarra todos esos grupos ya ordenaditos y los junta, los agrega, para darnos el resultado final, la respuesta que queríamos. Y es que, como dijeron sus propios creadores, MapReduce no intentaba resolver todos los problemas del mundo. Estaba diseñado para un tipo de cálculo muy específico pero súper común: procesar una cantidad gigantesca de información y después agregar o resumir esos resultados. La elegancia de MapReduce estaba justo ahí, en su simplicidad para atacar un problema que a esa escala era increíblemente complejo. Pero bueno, la historia de Hadoop no termina con MapReduce, ni de cerca. De hecho, su evolución más importante, su gran transformación, fue dejar de ser solo una herramienta para una tarea específica y convertirse en una plataforma completa. Y esta línea de tiempo nos cuenta un poco esa historia de maduración. Nace en 2006 en Yahoo. Para 2008 ya es un proyecto de primer nivel en Apache, justo cuando el término Big Data empieza a sonar por todos lados. Pero el momento clave, el verdadero punto de inflexión, llega en 2012 con Hadoop 2.0 y algo llamado Yarn. Ahí el ecosistema explota. Esto abre la puerta para que luego aparezcan cosas como Apache Spark, que es mucho más rápido que MapReduce. Y bueno, la evolución sigue con Hadoop 3.0 en 2017. Detengámonos un momento en ese año clave, 2012. Y en esa palabrita, Yarn. Significa Yet Another Resource Negotiator, algo así como otro negociador de recursos más. El nombre es súper modesto, casi como una broma, pero no hay que dejarse engañar. Este fue, sin lugar a dudas, el cambio más importante en toda la historia de Hadoop. Fue lo que aseguró que siguiera siendo relevante por muchos años más. A ver, para entender por qué fue tan importante, antes de Yarn, Hadoop era básicamente un sistema que solo sabía hacer una cosa: correr trabajos de MapReduce. Estaba atado a eso, era muy rígido. Lo que hizo Yarn fue romper esa atadura. Separó el cerebro del sistema, la parte que administra los recursos del clúster, como la memoria y los procesadores, del motor, que procesa los datos. Y al hacer eso, ¡pum!, transformó a Hadoop. Dejó de ser una herramienta y se convirtió en una especie de sistema operativo para el Big Data. Ahora, cualquier motor de procesamiento, no solo MapReduce, podía correr encima. Y eso le abrió la puerta de par en par a herramientas mucho más modernas y rápidas, como el famosísimo Apache Spark. Entonces, llegamos a hoy. ¿Qué pasó con Hadoop? ¿Sigue vivo? La verdad es que, aunque ya no lo veamos tanto en los titulares o en las conferencias, su legado es fundamental. Es como la base invisible sobre la que se construyó gran parte de lo que hoy llamamos el ecosistema de datos moderno. Y aquí está la clave para entender su lugar hoy. Miren, el motor original, MapReduce, se usa muy poco ya, pero sus otros dos pilares, esos siguen siendo cruciales. HDFS, el sistema de archivos, se convirtió en el estándar de facto para construir los famosos data lakes, esos repositorios gigantes de datos crudos. Y Yarn sigue siendo un gestor de recursos súper robusto y probado en batalla para clústeres enormes. De hecho, el motor de procesamiento que domina hoy, que es Spark, muy a menudo corre sobre Yarn, procesando datos que están guardados en HDFS. Entonces, para que quede claro, ¿cuándo tiene sentido pensar en la filosofía de Hadoop? Bueno, brilla en el procesamiento batch o por lotes de volúmenes de datos realmente masivos, terabytes, petabytes. Cuando lo que importa es procesar todo el conjunto de datos, aunque tarde minutos u horas, no la velocidad de una sola consulta. Es para análisis pesados y profundos. ¿Para qué no sirve? Para consultas interactivas que necesitan una respuesta en segundos, tampoco para búsquedas de un solo registro o para trabajar con datos pequeños que caben sin problemas en una sola máquina. Y esto nos lleva a una reflexión final. Es cierto, el motor original de Hadoop, MapReduce, ha sido reemplazado por tecnologías más nuevas y rápidas. Pero, ¿y su filosofía? Esa idea central de llevar el cómputo a los datos en lugar de mover los datos al cómputo, ¿acaso no es más relevante que nunca? Vivimos en un mundo que genera datos a un ritmo que da vértigo. Y esa lección fundamental, la que nos enseñó aquel pequeño elefante amarillo, sigue definiendo cómo construimos sistemas de datos a gran escala hasta el día de hoy. ¿Quieren seguir la conversación? Aquí les muestro cómo se puede participar.
Y ahora que terminamos, la pregunta es, ¿qué sigue? Vamos a verlo. Son 3 pasos bien sencillos para sumarse a esta comunidad. Lo primero, suscribirse. Así no se pierden nada de lo que viene. Segundo, la interacción. La opinión de todos es súper valiosa para nosotros. Un me gusta o no me gusta nos dice muchísimo sobre qué funciona. Y la crítica constructiva es clave. Así es como mejoramos, todos juntos. Y tercero, dense una vuelta por la descripción para encontrar más detalles. Ahí hay enlaces y recursos muy buenos recomendados por el coautor. Ahora la decisión es suya. ¿Cuál será el primer paso?